Señores, mis queridos hermanos, vamos a comenzar la segunda clase del día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y este es el incremento número 167, la lección 167. Esto pues lo hemos comenzado en el año 2017. Y fíjense, llevamos 2 años en esto. Como pueden ver, es sumamente interesante lo que nosotros hemos aprendido en Deuteronomio, que básicamente aquí estamos viendo cómo Moisés guía a su pueblo a la tierra prometida, después de haber salido pues, después de haberlos sacado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y vimos la historia de Moisés, cómo Dios lo llamó a él y cómo lo entrenó en el palacio. Él conocía asuntos pues de alta envergadura, hablando de política, etcétera, pero era un hombre pues que conoce que él es el pueblo hebreo y ahora es llamado por Dios. Dios lo pasa por el desierto 40 años para purificarlo también a él, para que se le quitara la arrogancia normal que viene por la posición que tenía él anteriormente. Y pues posteriormente él guía a su pueblo a este lugar. Él no va a poder entrar a la tierra prometida, está dando las instrucciones al otro lado del Jordán. ¿Por qué? Por el asunto por este asunto pues de lo que él hizo con la peña, que él dijo: ¿qué quieren, que yo le saque agua a ustedes de la peña? No le dio la gloria al Señor, sino que golpeó la peña en vez de hablarle a la peña como le dijo Jehová que lo hiciera, y no le dio la gloria al Señor, y por eso no pudo entrar. No lo dejó entrar el Señor, y él sabía que eso había sido, pero de todas maneras se la hace su cometido y guía al pueblo hasta la entrada. Sí, logra sentar a 2 tribus al otro lado del Jordán, pero ahora Josué es el que tiene que hacerlo el resto, pero él sigue dando esas instrucciones antes de morirse. Entonces, antes de comenzar el estudio, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir toda esta porción espiritual, y después de eso iniciamos la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer pues el trasfondo. Este es el trasfondo de la cristiandad. La cristiandad tiene raíces judaicas y es aquí donde se encuentra todo esto, porque nosotros hemos sido injertados en tu plan en el transcurso de la iglesia debido a la desobediencia de Israel. Te pedimos, Señor amado, entonces que nos permitas entender estas cosas claramente y que todo lo que hagamos y toda la información que obtengamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, culminamos la clase anterior con el hecho de que reciben las instrucciones del pueblo de la adoración, de lo que tienen que hacer, y ahora entramos en Deuteronomio capítulo 12, versículo 15. Y eso es lo que voy a proceder a hacer. Les voy a leer esta porción. Vamos a pasar primero por ella para que sepan de qué se trata, y después vamos a regresar y vamos a ver estos versículos detalladamente. Dice lo siguiente entonces en Deuteronomio 12, 15. Sin embargo, podrás matar y comer carne dentro de todas tus puertas, conforme a tu deseo, según la bendición que el Señor tu Dios te ha dado. El inmundo y el impío podrán comerla, como si fuera de gacela o de ciervo. Solo que no comerás la sangre, la derramarás como el agua sobre la tierra. No te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, ni de tus primogénitos, de tus vacas, ni de tus ovejas, de ninguna de las ofrendas volitivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano. Después continúa en el versículo 18 y dice: sino que lo comerás en presencia del Señor tu Dios en el lugar que el Señor tu Dios escoja. Tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas. Y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios de toda la obra de tus manos. Cuídate de no desamparar al levita mientras que vivas en tu tierra. Cuando el Señor tu Dios haya extendido tus fronteras como te ha prometido, y tú digas: comeré carne, porque deseas comer carne, entonces podrás comer carne toda la que desees. Si el lugar que el Señor tu Dios escoge para poner su nombre está muy lejos de ti, entonces podrás matar a tus vacas y a tus ovejas que el Señor te ha dado, como te he ordenado, y podrás comer dentro de tus ciudades todo lo que desees. Después en el versículo 22 dice: tal como se come la gacela y el ciervo, así podrás comer el inmundo y el limpio podrán comer de ella.
Solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida. No comerás la vida con la carne. No la comerás, la derramarás como el agua sobre la tierra. No la comerás para que te vaya bien a ti y a todos tus hijos después de ti, porque estarás haciendo lo que es justo delante del Señor. Fíjense que hay una repetición. Estas son instrucciones que le está repitiendo de nuevo, porque el pueblo tiene que entenderlas claramente. El versículo 26 dice, solamente las cosas sagradas que tengas y tus ofrendas votivas las tomarás e irás al lugar que el Señor escoja. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar del Señor tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar del Señor tu Dios, y podrás comer la carne. ¿Okay? Ahí tienen ustedes entonces que está dando una información específica al pueblo, y esto es algo que pues, nos interesa mucho. ¿Cómo entonces podemos resumir esta sección del texto? Había unos pequeños cambios, no sé si los notaron, pero hubo cambios. Nos está diciendo que hay una distinción en lo que se come. Muy importante. ¿Dónde se come y quién lo puede comer? Entonces, ¿por qué es que este asunto de comer está aquí todo el tiempo? Porque eso es lo que le está diciendo al pueblo. Porque esa es la comunión, o sea, las festividades y la vieja ley, mientras que ellos estaban ahí en el desierto, existía un mandato especial de que si tú matabas a un animal, este mandato se encuentra en Levítico 17:3, había ciertas ordenanzas específicas, y le voy a decir el por qué, para cuando regresemos a Deuteronomio 12:15 nos demos cuenta de por qué se lo está diciendo entonces de esta manera. Pero primero que todo, pues, echemos un paso hacia atrás y vamos al libro de Levítico, que es, claro está, instrucciones para los levitas y para que instruyan al pueblo. Dice lo siguiente: cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle a un buey, un cordero o una cabra en el campamento, o el que lo degüelle fuera del campamento sin llevarlo a la puerta de la tienda de la reunión para presentarlo como una ofrenda al Señor delante del tabernáculo del Señor, ese hombre será culpable de sangre. Sangre es muerte, sangre es homicidio, ¿verdad? Ha derramado sangre y ese hombre será cortado de entre su pueblo, excomunicado, fuera del pueblo. Esto es para que los hijos de Israel traigan los sacrificios que sacrificaban en el campo abierto, los traigan al Señor a la puerta de la tienda de reunión, al sacerdote, y los sacrifiquen ahí como sacrificios de las ofrendas de paz al Señor. Esta era la tienda, este era el lugar donde tenían que traerlo, porque estaba hablando del desierto. Si lo hacías en el desierto, entonces donde se encontraban cuando Moisés les hablaba a ellos, entonces no se les permitía degollar a los animales sin traerlos al santuario central. O sea que esto cambia. Ahí en la porción que les leí dice que ustedes pueden comerlo en sus lugares, no lo tienen que traer a la tienda si está muy lejano, etc. ¿Sí vieron la diferencia? Entonces, ¿por qué le dice él aquí? Existía una razón por la cual lo tenían que hacer. Porque al no permitir que degollaran a los animales y después se los comieran, lo hacía para que no adoptaran las religiones paganas, porque los paganos también los sacrificaban a sus dioses. Entonces él está como preámbulo a lo que van a tener que hacer ellos posteriormente, les está enseñando a ellos que esto es lo que tienen que hacer. O sea que al requerir que cualquier animal ya fuera limpio o inmundo para el sacrificio o no ser traído pues al santuario, existía una disciplina en contra de ese tipo de asuntos religiosos. Y todo lo que eso tiene que ver y de lo que trata es con el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, no te postrarás para adorarlo. Y eso es lo que sucedía si ellos hacían eso de esa manera. Ahora, en el capítulo 12 veamos algunos de los detalles. Primero el versículo 15, ¿okay? Para que ustedes vean la diferencia que existe entre lo que le decía y lo que ahora les está diciendo. En el versículo 15 les dice lo siguiente: sin embargo, podrás matar y comer carne dentro de todas tus puertas, conforme a tu deseo, según la bendición que el Señor tu Dios te ha dado. El inmundo y el impío podrán comerla como si fuera de gacela o de ciervo. Ahora, fíjense lo que ha sucedido. Ya les dicen, ustedes ya han pasado a la tierra prometida, ya se les ha dado sus parcelas de tierra, ya no están en el desierto, ¿okay? Ahora ustedes tienen de la bendición que el Señor su Dios les ha dado. Pero también hay una diferencia dentro de todo esto. Esto habla de los lugares locales.
O sea que no está hablando de un lugar central, está hablando de las ciudades locales. Y fíjense lo que dice, conforme a tu deseo, y aquí viene la parte interesante, según la bendición que el Señor tu Dios te ha dado. O sea, porque la persona tiene que entender que él va a recibir bendiciones especiales de Dios. Y esto habla de las bendiciones económicas y está diciendo que lo que ellos pueden traer es una porción de sus bendiciones económicas. Simplemente ellos han recibido tierra gratis, señoras y señores, por orden de Dios. Claro está que ellos han peleado para tenerla, pero Dios también les dio la victoria. Entonces ahora el líder les da a ellos por lote, por suerte, en los lugares que ellos iban a poseer. Recuerden de dónde salen ellos. Ellos salen de la esclavitud. No tenían tierra en Egipto. Después pasan 40 años en el desierto donde no tenían tierra. Tenían que pasar unos tiempos dificilísimos. Y ahora tienen tierra, manantiales de agua, ganado. Entran a casas que ya han sido construidas. Entran a lugares que ya han sido formados. ¿Me explico? Entonces él está diciendo, ahora ustedes van a traer esto. ¿Por qué? Porque el pueblo levítico no tenía terreno. El pueblo levítico era grande y era el que se encargaba de diseminar la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que les está diciendo. Y de paso, pues esto viola el principio socialista, que esto que ustedes están oyendo. En ningún lugar del versículo 15 que todos vengan a mí con la misma cantidad, con el mismo tipo de animal, eso no es lo que hacen ellos. Ellos vienen de acuerdo con la medida de las bendiciones que Dios les ha dado. ¿Okay? Muy importante. Porque resulta que hoy en día, y esto existe dentro de la iglesia, que es el evangelio social, que dice que esa desigualdad no puede existir, que cómo es posible que hayan pobres y tú tengas tanto dinero y tú disfrutas y ellos no pueden disfrutar lo que tú tienes que dar, lo que tú tienes a ellos. O sea, comunismo metido dentro de la cristiandad. La palabra de Dios dice que tú tendrás al pobre contigo siempre. Lo que sucede es que Dios bendice a los suyos, a los que lo aman, Él los bendice. Entonces, si tú vienes al Señor, Él te va a bendecir. Si te alejas del Señor, entonces tú vas a tener arriba la maldición de tus propias decisiones que traen consigo situaciones pésimas. Por ejemplo, Venezuela, para no ir tan lejos, porque ustedes han podido ver en Venezuela, pues en YouTube, lo que ha sucedido en Venezuela. Un país pero tan rico, y sigue siendo rico, sigue siendo uno de los productores más grandes de petróleo, con las reservas más grandes que existen, en una pobreza increíble, con escaseces increíbles, porque han tomado decisiones que van en contra de Dios, y entonces ahí tienen, pues, eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que ustedes tienen. Y no es que trajo al pueblo de abajo para arriba, es que ahora el pueblo va más para abajo, y los inteligentes, los ricos, los que comandan, eso sí están viviendo, pero no, los banquetes que se dan a esa persona, que tienen todo, y que con la escasez que hay, la prostitución en Venezuela está creciendo tremendamente, porque tú comprenderás que hay mujeres que no tienen maridos y tienen 2 hijos, tienen que trabajar, pues entonces la solución fácil es la prostitución para ellos. Entonces hay prostitución, pero los que están arriba se llevan a las mejores mujeres la gana, ¿sí me explico? Y eso pasa porque esas personas no vienen a Dios, no conocen al Todopoderoso. Si conoces al Todopoderoso, la bendición viene para el país. Por eso dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, aquí tenemos algo que Satanás utiliza, pues, el sistema comunista y el sistema mundial, porque el comunismo quiere tener el control mundial, siendo a través de las Naciones Unidas, como les he dicho anteriormente. Ellos en Israel venían de acuerdo con la medida de las bendiciones que Dios les había dado. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te apegas al Señor, tú vas a tener bendiciones. Las bendiciones para ti están hechas a tu medida, quiero que sepas. O sea que Dios no te va a bendecir más allá de tu capacidad. Él te da la capacidad. Esa es la condición número 1 que existe para que Dios te bendiga, es la capacidad. Primero tienes la capacidad y después Él te bendice. Tu copa se rebosa, pero tienes que tener la copa. Tu copa va creciendo a medida que tu capacidad va incrementando. Entonces Él te puede bendecir de acuerdo a tu capacidad. ¿Dónde adquieres la capacidad? En la iglesia. En la iglesia reciben la información divina de la palabra de Dios. No es el único lugar, también debes leer tu Biblia. Pero cuando conoces la palabra de Dios a través de la iglesia y ves lo que es la teología sistemática, bibliología, dónde se apegan esta información, tú puedes leer la Biblia y puedes seguir creciendo aún más. Pero la relación con Dios tiene que incrementar. A medida que incrementa, las bendiciones vienen a ti porque el Señor, esa es la política divina. Ustedes lo están viendo con el pueblo de Israel. Entonces, esto habla de los lugares locales, lo que está diciendo aquí. Y
es según la bendición pues que les he dado. En otras palabras, hay desigualdad económica y no hay nada injusto acerca de la desigualdad económica, a pesar de lo que el marxismo diga pues en los colegios y en las universidades comunales. Punto de vista de la Biblia, la desigualdad no es una función de la injusticia, ¿okay? Porque eso es lo que proponen dentro de este socialismo cristiano. No sé si ustedes han oído de paso que se han reunido una serie de iglesias y dice que el socialismo es dañino, que el nacionalismo es dañino para la cristiandad porque pone solamente a los blancos arriba, o sea que se han colado ahí también. Nosotros sabemos que las instituciones divinas tienen que ver con el nacionalismo, señoras y señores. Interesante, porque se están infiltrando a todos lados. Bueno, de todas maneras, hay una desigualdad económica y no hay nada injusto acerca de la desigualdad económica, a pesar de lo que ocurra y de lo que diga el marxismo. Dios te va a bendecir de acuerdo a tu capacidad. Incrementa tu capacidad. ¿Cuál es la política de Dios? Te tiene que bendecir. ¿Oyeron eso? Pues no, hablándole a Dios en el imperativo. Te tiene que bendecir porque Él dice que te va a bendecir. Porque ahora tú comienzas a tomar decisiones sanas, decisiones buenas, decisiones que van a favor tuyo. ¿Okay? El dinero ya para ti no es lo que te mueve, para nada, pero lo vas a tener. Y mientras menos lo necesitas, más lo tienes. ¿Por qué? Porque es el Señor que te lo está dando, tienes la capacidad. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en mente. No es injusticia, no es una función de la injusticia, a menos de que sea una actividad criminal, claro está. Pues bien, entonces dice, traigan conforme a tu deseo, según la bendición que el Señor tu Dios te ha dado. Y después dice, el inmundo y el impío podrán comerla, como si fuera de gacela o de ciervo. ¿Okay? Dice, eso es lo que está diciendo, y vamos a aclarar un par de cosas importantes, porque aquí está hablando de algo muy interesante. Hay gente limpia y hay gente inmunda, y hay animales autorizados y animales que no son autorizados. Hay ciertos animales que no podían ser traídos al santuario central, como este. Okay, él tenía diferentes santuarios donde podían por la distancia que existían. Y eso podía comerse localmente, o sea que sin problemas, pero no los podías traer al santuario central como sacrificio. Ahora, permítanme llevarlos a un pasaje para enseñarles de lo que está hablando aquí. Primero que todo, no está hablando acerca de alguna persona que ha pecado. ¿Por qué? Porque si habla de alguna persona que ha pecado, entonces todos nosotros estamos excluidos, porque todos nosotros pecamos. No hay uno bueno, todos nosotros pecamos, todos los días pecamos. Entonces, aquí está hablando de que el impío y el inmundo se refieren a rituales ceremoniales. En la ceremonia divina, debido a que Dios es santo, 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 no podías traer cierto tipo de animales. ¿Okay? Y animales habían sido enseñados por el Señor que no se podían traer, que no se podían comer. Ahora, para darles un ejemplo, vamos a Levíticos 12. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que está hablando aquí cuando dice limpio e inmundo también. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué se consideraban algunas personas limpias y otras inmundas? Es una pregunta que se puede hacer claramente. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues, ¿por qué lo dice de esa manera? Esto se debe a que Israel era una nación especial, señoras y señores. Dios tenía un contrato con ellos y Él quería revelarles a ellos ciertos principios. Es como si estuvieran pues en una obra teatral. Si lo pueden ver de esa manera, les ayuda. En la obra teatral, está el protagonista principal y las otras personas que son los actores. Cada uno juega un papel dentro de la obra teatral. ¿Correcto? No quiere decir que eso sea la persona en sí, sino que ese es el papel que desempeña la persona en la obra. ¿Correcto? O sea que es algo que se hace para proyectar una cierta imagen, que es la imagen de la obra que estás presentando. Entonces, Dios tiene reglas de ese tipo, que Él presenta esa imagen, a pesar de que estos sacerdotes levitas hacían estas funciones, no significaban que eran creyentes. ¿Oyeron eso? Eran rituales nada más. No tenían que ser creyentes para hacer eso. Ahora, muchos de ellos eran creyentes, pero si hay libertad de culto y libre albedrío, van a haber sacerdotes que no eran creyentes. Incluso hay personas que perfilan las cosas de manera diferente. Algunos por hacerlo constantemente dicen, sí, esto es verdad. Y algunos que lo hacen constantemente dicen, no, esto es una traca, esto es solamente para sacar billete. Porque son personas que ven las cosas de esa manera. Entonces hay personas que creen y hay personas que no creen. No importa, pero de todas maneras eran levitas. Si ellos mantenían la pulcritud que se exigía de ellos, ellos podían llevar a cabo los rituales. ¿Ok? Sí lo entendemos, ¿verdad? Entonces, aquí en Levítico 12 existe un ritual después de que una mujer da luz. Muy interesante es esto. Claro está, a las feministas esto las alborota, como avispas.
¿ok? ¿Y por qué? Porque aquí hay algo que uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hacen eso así? Especialmente si tienes ese punto de vista, ¿verdad? Que la mujer es igual que el hombre y puede hacer lo que hace el hombre. Señoras y señores, la mujer está diseñada de una manera diferente. El hombre naturalmente tiene fortaleza corporal de la cintura para arriba, es más fuerte que la mujer. ¿Okay? Y hay cosas que puede hacer el hombre que la mujer no puede hacer. Pero hay cosas que la mujer puede hacer que el hombre no puede hacer. ¿Okay? O sea que hay una diferencia muy interesante entre los dos. Pero históricamente el hombre es el que sale allá afuera y se rompe el cuero, como quien dice, para traer las producciones a la casa. Y la mujer se encarga de la casa, se encarga del marido, etc. Bueno, de todas maneras, le digo que esto va a suceder porque cuando ustedes vean eso, ustedes dicen, bueno, ¿y por qué es eso? Porque estamos en una época moderna y las personas pues tienden a pensar de esa manera. Levítico 12, del 1 al 5. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días como en los días de su menstruación. La mujer no se le permitía entrar al templo por 7 días. Cuando tenía la menstruación tenía que esperar los 7 días, entonces ya podía entrar. Será impura. Y al 8º día la carne del prepucio del niño será circuncidada, al 8º día. Y después dice en el versículo 4, y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. La sangre de la purificación del niño, 33 días, porque es varón. ¿Okay? No tocará ninguna cosa consagrada, ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Entonces ahí tienen ustedes la purificación por tener un varón. 40 días, 33 días más 7 días. Esto significa que ceremonialmente era impura. No quiere decir que la mujer ha pecado, sino simplemente que para los efectos del templo era impura. Es una bendición tener una criatura, como comprenderán, pero especialmente en aquellas épocas tener hijos, bueno, hoy en día también, porque eso no ha cambiado, pero en una época agricultural como tal, como esa que existía, mientras más hijos tenías, más poder tenías, más podías arar tierra, más podías llevar a cabo las funciones que tenías que llevar. Si tienes un hijo o una hija, pues no era tanto lo que podías hacer. O sea que era algo muy interesante. Entonces, pero dice en el versículo 5, pero si da a luz a una niña, quedará impura por 2 semanas. ¿Okay? No por 7, sino por 2 semanas. Como en los días de su menstruación. Y permanecerá en la sangre de su purificación por 66 días. Entonces, en el caso de que tenga una hembra, son 2 semanas, son 14 días, más 66 días. Entonces estamos hablando de casi 80 días, ¿verdad? De purificación. Para el varón 40, para la hembra 80. Entonces aquí es donde las feministas se ponen de pie y comienzan a andar y sale el humo por los nostriles, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Eso es un Dios discriminador. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Es lo primero que le viene a la mente. Pues bien, ustedes pueden decir, ¿por qué existe esta distinción entre el varón y la hembra? Yo no estoy seguro del por qué, pero debido a que se encuentra en el mismo contexto de la circuncisión en el 8º día, pues podemos decir, bueno, aquí está pasando algo que nosotros desconocemos. ¿Por qué? Porque, ¿qué fue lo que aprendimos acerca de la circuncisión en el 8º día? ¿Fue un asunto, un día escogido al azar? Pues se damos cuenta que no es así, no era escogido al azar, o estaba relacionado a la circuncisión en el 8º día con la química del cuerpo del bebé. Ah, pues sí. La protrombina, ¿se recuerdan de la protrombina y la vitamina K? Que era el momento preciso. Después del 7º día, el 8º día, tenía la protrombina a 110%, que ayudaba a la coagulación casi instantánea de la sangre cuando se le cortaba el prepucio al bebé, para que no se desangrara, para que no hubiera hemorragias. Si lo hacías posteriormente, había una gran posibilidad de que existiera una hemorragia y se muriera el bebé. ¿Okay? Entonces, sí era algo que se necesitaba al 8º día. De manera que si circundidas fuera el 8º día, entras en el problema de la posibilidad de una hemorragia. O sea que existe una razón por la cual la circuncisión es hecha al 8º día. Y ya vimos el motivo por el cual es, y tiene que ver con la protrombina y la vitamina K. Entonces resulta que no era una ceremonia arbitraria.
de lo que Dios sabía, porque Él es el creador de las cosas, que eso tenía que ser así. Estaba relacionado a algo fisiológico en el cuerpo del bebé, que Moisés mismo no conocía. Simplemente Dios le dice, hazlo, y Él lo hacía. Es lo mismo que pasa con nosotros el día de hoy, señores y señores. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero la palabra dice, retírate de esto y haz esto. Nos lo dice. No, no nos está hablando en el oído y te despierta a las 3 de la mañana. Orlando, despiértate. Se me olvidó decirte algo. No, señor, así no es que funciona el asunto. Hay normas y hay principios establecidos en la palabra de Dios que te permiten ver claramente a través de la facultad. Yo les he hablado de esto muchas veces, que las circunstancias cambian, pero la fórmula no cambia. Y lo que haces es, a medida que vas aprendiendo la palabra de Dios, estás aprendiendo una cantidad de fórmulas diferentes que son aplicables a diferentes circunstancias. Lo único que tienes que hacer es aplicar la fórmula. Los números pueden cambiar, pero la fórmula sigue igual. Y tú vas a alejarte de eso porque tú sabes que yo te he dicho que si tú haces eso, te va a ir mal. Y si no lo haces, te va a ir bien. Entonces, ¿qué haces tú? Te retiras. Claro está que la carne juega un papel importante en el asunto porque cuando la carne quiere, forma el berrinche y yo quiero, ¿quién lo va a hacer? Bueno, hazlo y verás lo que pasa. ¿Okay? Los resultados son posteriores, o sea, vienen paulatinamente, vienen posteriormente y siempre cuestan. Miren lo que cuesta. Cuestan tiempo, cuestan dinero y cuestan lágrimas. Aflicción. Siempre es así. Eso es lo que va a pasar cuando tomas la decisión mala. Si tomas la decisión buena, estás feliz. Y la gente va a decir, bueno, ¿por qué está tan feliz fulano? Porque es muy inteligente. No, simplemente es sabio. Hace caso a las instrucciones divinas. Y tú no puedes ver más allá de tus narices, Dios sí. Dios ve un día para el Señor es como 1000 años como un día. Para Él no es nada. Entonces, simplemente le hacemos caso. Entonces aquí Moisés le está haciendo caso a Dios que le dice circuncida al 8º día. ¿Por qué? Porque en ese día no va a haber problemas. Y eso era una señal del pueblo de Israel con Dios. Ahora, él tuvo una circuncisión a los 90 y pico de años. ¿Okay? O sea que corre el riesgo. Pero con el bebé recién nacido no hay riesgo. O sea que existe la razón por la cual la circuncisión es hecha al 8º día. Ahora, yo no estoy seguro cuando habla de esta división entre la mujer que ha dado luz a un niño y de luz a una mujer. Okay, a un bebé, a una niña, a un varón, una hembra. Yo no creo que no exista una razón fisiológica para que esto sea así, de esa manera. Pero hay algo cierto en todo esto que demuestra que hay una distinción biológica sexual entre un varón y una hembra. O sea, y demuestra que no es un asunto de mezclas de estos genes de algún tipo de continuidad homosexual. Porque aquí te está dando un ritual específico que te dice, este varón y esta es hembra. Y tú tienes que guardar este tiempo porque aquí hay una distinción precisa. Entonces, hay una distinción clara entre el varón y la hembra que aquí podemos ver. Pues bien, entonces regresando a Deuteronomio 12, ellos podían comer ciertas cosas. ¿Qué más pueden notar en el contexto que estamos estudiando en estos momentos? Aquí podemos ver algo repetido, porque él está repitiendo, cuando la Biblia repite es porque tiene un punto muy importante que quiere que quede grabado. Entonces, dice, no comerás su sangre, la derramarás a tierra como el agua. ¿Okay? Entonces, ya ustedes saben que en los países de nosotros se debe comer morcilla. ¿Sí? México se come morcilla, ¿verdad? Sí. Que de paso es muy bien condimentada muchas veces, pero la Biblia dice que no la debes comer, ¿okay? Porque es la sangre del animal, especialmente cuando la comes con la carne del mismo animal. Entonces, ese mandato nos remonta pues a los tiempos de Noé. ¿Oyeron eso? O sea que tienes que ir mucho más atrás de Moisés, atrás de Abraham. Tienes que ir para conocer estas cosas. ¿Y por qué entonces les dice este asunto? Aquí tenemos indicios del por qué. La sangre en el hebreo nos habla de la mentalidad. Ya hemos visto cuáles son los componentes de la esencia del hombre. ¿Okay? Y les di una manera en la cual se pueden recordar de las partes que componen a la esencia del hombre. Y es come, vec. Venezuela, Caracas, ¿verdad que les dije al final come, vec? Yo lo pongo así de esta manera para recordarse, así como nos recordamos de lo que es. Ya ustedes, si yo les pongo esto aquí, ustedes se recuerdan de qué se trata, ¿verdad?
Sabios, trompetas y copas, que es el orden de cómo Dios derrama estos juicios sobre la tierra. Aquí es come, vec. Come, vec. Y claro, eso fue el más cercano que me llegó a la mente. Conciencia, ¿verdad? Aquí hay una palabra, aquí otra palabra y aquí otra palabra. Volición, emoción, conciencia de sí mismo, y tenemos entonces los componentes de lo que es la esencia del hombre. Ahora, en el hebreo, la esencia del hombre que tiene que ver con las emociones, no con las emociones, sino con este asunto de la mentalidad, que es la M que ven aquí, mentalidad, conciencia de sí mismo, mentalidad, y esta es la otra conciencia del hecho de que estás en este mundo. Pero aquí la mentalidad, que es el componente del ser humano, de la esencia del ser humano, dice la palabra de Dios que es la sangre, en las épocas de Noé. Y, o sea que es pars pro toto. Esa palabra que le acabo de decir son 3 palabras, están en el latín, pars pro toto, parte del todo. ¿Okay? Parte del todo en el latín. Les quiero un poquito de latín porque se les está olvidando el inglés. ¿Okay? Entonces, para que tengan algo de que recordarse. Bueno, de toda la vida, entonces, la vida no puede ser concebida sin sangre y fisiológicamente la sangre es la portadora de los nutrientes, la portadora de los afluentes que salen del metabolismo, de las células, o sea que la sangre es muy crítica y Dios considera a la sangre física como una imagen de la vida misma. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo considera de esa manera? Porque desde esa época está enseñando algo acerca de el Mesías. ¿Okay? Acerca del Mesías. Entonces, eso es lo primero que tenemos que recordar. Y lo está haciendo por analogía, pero una analogía adversa. Por un lado te dice, no hagas esto, porque solamente esto lo puedes hacer en una sola ocasión. ¿Okay? Solamente una vez, como dice la canción, lo vas a hacer. Si se puede recordar esto con solamente una vez, recuérdense. Solamente una vez puedes comer sangre. ¿Y qué sangre habla? De la sangre del Cordero de Dios. De la sangre, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, de mi carne y de mi sangre. Comerás de mi carne y beberás de mi sangre. Hablando de la salvación, porque la vida eterna está en la sangre del Cordero, que es la muerte espiritual del Señor Jesucristo. Miren qué interesante, y eso es lo que le está enseñando. Y por eso le dice a ellos, de ninguna manera, ustedes no van a comer esto porque está prohibido hacerlo. Entonces, número 2, ¿por qué es que cuando matas a un animal para comer, te da permiso para comerlo? ¿Okay? Desde las épocas de Noé, ya el vegetarianismo no es comandado. O sea que, recuérdense que antes, de las épocas de Noé, todo el mundo era vegetariano. ¿Okay? Pero después podías comer carne, todo tipo de carne. Había ciertas excepciones, y las excepciones eran porque era peligroso comer cierto tipo de carnes, porque traían enfermedades que tú no podías, no había suficiente medicina o conocimiento para aliviarlas. Por ejemplo, la triquinosis que estaba en el cerdo. Normalmente el cerdo puede tener triquinosis. Hoy en día en los Estados Unidos no, porque eso lo mantiene muy bien, pero la triquinosis te puede matar. ¿Okay? También sí, no, es prohibido comer, por ejemplo, camarones. ¿Por qué? Porque los camarones te pueden matar, es tan tóxico que te puede matar y no tienes con qué. Yo no sé, yo les comenté hace mucho tiempo, ya hace como unos 15 años atrás, que me pasó en México, cuando fui a México, que me comí un ceviche que estaba delicioso, pero resulta que el ceviche estaba en uno de estos hoteles que estaba afuera. Y se veía delicioso, y yo, no, eso es para mí. Total que me comí el ceviche y en asunto de 5 horas estaba ido, pues. Y viene un señor, porque tuve que llamar al médico, y el médico vino y me puso una inyección, y me pone la inyección y yo siento el calor, y se me quitó instantáneamente la diarrea, los vómitos, todo lo que tenía. Porque hay medicinas que te curan eso, ¿verdad? Pero en esa época no, te morías. Te morías como si tuvieras cólera. La cólera te puede llevar en 6-7 horas, porque tenía una toxicidad espectacular. Entonces había cierto tipo, no se podía comer el bagre, que aquí le llaman catfish, que aquí todo el mundo se lo come, pero era un animal que no tenía, un pez sin escama. Y ustedes saben que el bagre, por ejemplo, vive en la parte de abajo del mar y come basura. ¿Okay? Está comiendo basura. Entonces era tóxico. Y por ese motivo, pues, algunos alimentos pues, no se permitían, no se podía comer ostiones. Muy tóxico. Hoy en día, yo no sé si ustedes han visto cómo
hacen porque los ostiones que se dan en el mar, que todavía lo hacen, están demasiado, se pueden contaminar. Hoy en día los crecen internamente y bajo un proceso espectacular que no te puedes intoxicar con una ostra, una ostión. Así de alta calidad los tienen. Y crecen como un ostión normal, pero bajo condiciones especiales. ¿Okay? O sea que pueden comer todos los ostiones que quieren. Tiene que ser de cierta marca, porque si se enferman no van a decir que fui yo. Tienen que asegurarse que vienen de cierto lugar. Pero en los lugares, en los restaurantes de alto calibre, pues ahí van a comer buenos ostiones. De todas maneras, ese es lo que están haciendo el día de hoy. Pero habían alimentos que no se podían comer, básicamente. Por eso mismo. Pero de todo lo más podían comer. Después, entonces, de Noé, se podía comer carne. Y más adelante, nuestro Señor Jesucristo nos dice que puedes comer todo lo que quieras. Todo lo que se arrastra en el cielo. Todo. Mientras tú le des gracias a Dios por la comida. O sea que ya en los tiempos posteriores era mejor el asunto. O sea que tienes permiso para comer carne. Pero eso no significa que después de matar a un animal te comas la carne junto con la sangre. Tienes que descartar la sangre, derramarla sobre la tierra. ¿Por qué? Bueno, aquí tiene mi sugerencia. Y claro está que es algo que en contraposición nos enseña la sangre del cordero. Es una metáfora para enseñarnos una verdad teológica, que cuando nosotros matamos a un animal para comer, básicamente hemos dicho que yo he sobrevivido debido al sacrificio de un animal. Si no muere ese animal, yo no lo puedo comer, no me puedo alimentar. ¿Okay? Ahora tienes que estar en una situación difícil, pero si tú no matas la gallina, ¿okay? Tú no puedes comer pollo. Si no matas a la vaca, no puedes comer carne. O sea, ciertos alimentos que te nutren no lo puedes comer. O sea que, pero lo que estás diciendo cuando lo haces es que alguien tuvo que morir para yo poder ser alimentado, para considerar que yo vivo porque alguien muere por mí. Hay un señor que yo conozco, yo se los he presentado aquí en la pantalla, hablando pues del terrorismo de los musulmanes. Se llama Walid Shoebat. ¿Okay? Y este señor, es más, algunos de ustedes fueron, no sé si fueron en esa ocasión. De todas maneras, él nos estaba contando a nosotros, un grupo de personas que estábamos con él, que después que llegó a ser cristiano, porque era un exterrorista musulmán que venía de descendencia libanesa. ¿Okay? Pero resulta que este señor escuchó el Evangelio y creyó en el Señor Jesucristo, y él nos estaba contando que después llegó a ser cristiano, no entendía el asunto de la cruz, hasta que llegó a McDonald's y se comió una hamburguesa. Fíjense ustedes. Muy interesante porque la gente llega a sus puntos teológicos de alguna manera o de otra. Él no entendía la cruz hasta que comió en McDonald's, y la pregunta es, ¿cómo fue que llegó a tener ese descubrimiento teológico tan extraordinario comiendo una hamburguesa en McDonald's? Y claro está, porque después de haber llegado a ser un cristiano, se dio cuenta que un animal tuvo que morir para que él pudiera vivir comiéndose la hamburguesa. Entonces, esa es la imagen de Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos vivir eternamente. Aquí se habla de la vida espiritual eterna. De esa forma fue que Walid Shoebat llegó a enderezar su soteriología. Y claro está, ahora no estoy sugiriendo a todas las personas que coman en McDonald's para que tengan la salvación clara en su mente, de alguna manera, porque hay alguien que lo va a tergiversar, o que lleguen a ese descubrimiento teológico. No, simplemente que él llegó a esa conclusión. Ustedes saben que a veces nosotros vemos una cosa y caemos en cuenta de algo que no teníamos. Yo sé que nos ha pasado a todos. De una cosa u otra que a nosotros no nos pasaba por la mente, y de repente vemos algo, eso de eso se trataba, ¿verdad? Bueno, entonces el asunto es que así de afinada es la estructura de nuestra vida. Nosotros necesitamos comer y dependemos de animales que han muerto. Todos los animales que comemos tuvieron que morir antes de que nosotros no los comiéramos, incluyendo los ostiones, incluyendo el catfish, incluyendo todo lo que nosotros comemos. Y los vegetales, claro está que también, si lo puedes llevar a ese punto, ustedes saben que hay la zoología y la botánica. Bueno, esas plantas tuvieron que morir para que nosotros no las comiéramos. O sea que lo puedes llevar a ese lado también, pero más que todos los animales vivos, pues, que son los que estamos dando como ejemplo. Claro está, la única vez donde en las Escrituras dice, come la sangre, la única vez, porque en toda la Escritura dice, no, tú vienes de Israel y no se puede comer sangre, es cuando el Señor Jesucristo lo dice. Cuando lo dice en Juan 6:53. Y yo les recomiendo que ustedes lean
todo el contexto porque es algo maravilloso lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, cuando vean de paso, en verdad en la Biblia es un punto doctrinal, inescapable. Le está diciendo esto es la realidad. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, que es Él mismo, y beben su sangre, que es la vida espiritual. ¿Se dan cuenta? No tienen vida en ustedes. Él no estaba hablando de que tú ibas a tomar la sangre de Él literalmente, que fue lo que pasó con los fariseos. Ay, ¿qué pasa con este señor que quiere que tome la sangre? Eso, imagínense la prohibición tan extraordinaria que había en los libros del Antiguo Testamento acerca de la sangre. Y les decían, tiene que ver mi sangre. Porque ellos sabían que la sangre del animal estaba, la vida del animal estaba en la sangre. Ellos no podían comer la carne con la vida del animal, ¿verdad? Y aquí nuestro Señor está diciendo, no solamente van a comer la carne, sino tienen que ver mi sangre, porque yo soy la vida eterna. Y de eso se trata, pues, la analogía que Él está poniendo aquí. Y es una cosa maravillosa, pues para nosotros ver esto es algo maravilloso. Esto, entonces, lo conmemoramos nosotros con la comunión, con la cena del Señor. No simplemente tenemos el pan, sino que también tenemos la copa, como lo hacemos aquí en la iglesia. Como si fuera, Él está diciendo, no importa, este animal no es el sacrificio final, o sea, no tienen que comer eso, aquí el sacrificio final soy yo. Y por eso no pueden comer ni la sangre de este animal, pero cuando mi hijo muera, dice Dios, entonces tome su sangre. O sea, que están creyendo en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros cuando hacemos ese ritual, la sangre que es representada por la copa, habla de la vida espiritual, del sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, nuestro Señor Jesucristo murió 2 veces en la cruz. Murió, primero que todo, espiritualmente, cuando cargó con los pecados del mundo entero, porque es el Cordero de Dios. Y físicamente cuando concluye su obra. O sea, tenía que morir físicamente para poder ser resucitado y para poder entrar. Él nos da a nosotros la entrada. Pero es esa segunda muerte la que nos da a nosotros entonces, la primera muerte la que nos da a nosotros la entrada, y esa es su sangre, la muerte espiritual del Señor que nos da la vida eterna. Entonces, tome su sangre, o sea que no hay una cantidad enorme de teología envuelta en este imperativo dietético, porque eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en ese momento. De nuevo, pues a medida que pasamos por el libro de Deuteronomio, ustedes se dan cuenta de todo lo que estamos descubriendo que está maravilloso y cómo había esta contraposición de enseñanzas para que la única, la mejor, la máxima, que es la de la venida del Mesías, se entendiera claramente. Por eso ustedes ven estos sacrificios. Estos sacrificios eran, en Israel hubieron millones y millones y millones de sacrificios de animales. Millones, ¿okay? Por el pueblo que había, eso era constante. Por eso estos hombres que eran de la casa de los levitas se turnaban, porque no podían aguantar toda esa cantidad de sacrificios. Entonces, todo esto es maravilloso para nosotros. De nuevo, entonces, a medida que pasamos por el libro de Deuteronomio, debemos entender que debajo de todo esto y con estas palabras hay muchas cosas, muchas grandes ideas que son entrañadas aquí en la enseñanza que se le da al pueblo judío. Ahora, en el versículo 17 y 18 dice lo siguiente. Vamos a comenzar primero con uno de estos, que es el versículo 17. Y dice lo siguiente. No te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano. O sea, la décima de la producción de grano no te la puedes comer. Esa pertenece al levita. De tu mosto y de tu aceite. Ni de los primogénitos de tus vacas, de los aceites de oliva, que era famosísimo, pues eso es lo que tenía. Ni de los primogénitos de tus vacas y tus ovejas, porque los primogénitos eran entregados para el Señor. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué el primogénito? Porque hablaba del Mesías, que es el primogénito, el único Hijo de Dios. Ni ninguna de tus ofrendas votivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias. Hay votivas y hay voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano. O sea que aquí había personas que traían esto porque era la ley que se había establecido, pero había además de eso ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, que era otro tipo de ofrenda que se daba. Entonces, aquí ustedes pueden ver que todo este listado en el versículo 17 y la primera parte del versículo 18 se refiere a las cosas que eran sacrificadas o traídas a Dios físicamente
en su espacio que tenía él, que había designado él en Jerusalén, o donde quiera que él ponía su nombre. Pues habían 4 o 5 lugares además de Jerusalén, porque Jerusalén todavía no había sido conquistada. Entonces habían estos lugares de adoración donde ellos tenían que ir. Y después de esto nos dice, y aquí vamos a culminar, ya no se nos acabó el tiempo, en Deuteronomio 12, 18 dice, sino que lo comerás en presencia del Señor de tu Dios en el lugar que el Señor tu Dios escoja. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios y de toda la obra de tus manos. ¿Okay? O sea que él sabe que el Señor estaba bendiciendo sus manos, él estaba con el Señor. Lo que sucede es que cuando estás con el Señor tienes una felicidad que solamente Dios la puede dar, porque estás recibiendo parte de la felicidad perfecta de Dios en tu corazón. Tú sabes que estás avanzando, tú sabes que estás en el camino correcto, tú sabes que estás haciendo lo que vale la pena. Te das cuenta que la vida es una mentira desde que sales, desde que te levantas hasta que te acuestas. Que la gente te va a decir mentira, cada quien quiere lo suyo propio, y tú te vas a dar cuenta de que aquí la adoración, el que merece la adoración es Dios. ¿Qué es lo que diseña Dios para nosotros? ¿Qué es lo único que necesitamos en realidad? Bueno, primero tu voluntad, que es la que decide, y segundo tu matrimonio. Tu matrimonio es sagrado. Y mientras más lo veas de esa manera, más crece tu matrimonio, más te apegas en tu matrimonio porque sabes que eso es lo que Dios te ha dado. Con esa mujer te vas a disfrutar los días de tu vida y con ese hombre no tienes que estar mirando para ningún otro lado, ¿verdad? Ahí tienes lo que necesitas, y después tus hijos, y claro está, sí vas a tener amistades que valen la pena, pero nosotros podemos tener amistades con seres que son de nuestra familia, pero van a haber discrepancias cuando tú comiences a conocer a Dios. He venido a dividir padre de madre, padre de hijo y madre de hija, o sea, lo hace ¿por qué? Porque la alianza de nuestro corazón se vierte hacia nuestro Creador. No quiere decir que maltratamos a las personas de nuestra familia ni que las echamos de menos, sino que la compatibilidad no existe, es muy mermada. Ahora, si hay cortesía, si hay amabilidad, si hay atenciones, etcétera, pero no es algo que necesitamos. No necesitamos estar ahí constante para ser validados por ellos. No necesitamos la validación porque hemos crecido, hemos madurado en el Señor y lo que necesitamos es a nuestro Señor. Si lo tenemos a Él, tenemos todo, ¿verdad? Llena nuestro corazón completamente. O sea que es muy lindo, pero también a la misma vez te da una capacidad extraordinaria para tener a la gente que tú conoces en un estado superior. O sea, ellos se van a dar cuenta que tú eres una persona diferente y que en realidad eres una persona que vale la pena, pero tú naturalmente te vas a ir separando de estas personas, no totalmente, de ninguna manera, sino que en lo que concierne a la esencia de tu corazón, que está llena de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que esta persona no quiere conocer a tu Dios, a tu Creador, a tu Padre, al que verdaderamente vale la pena. Ahora, eso no significa que no vas a tratar de seguir dándole la información a ellos. ¿Sí se dan cuenta? Eso se trata de los seres allegados. Y después vas a escoger tus amistades con mucho más delicadeza. Vas a escoger amistades que tú sabes que verdaderamente valen la pena, ¿verdad? Porque son personas así como tú que piensan con las cosas de Dios, que no te vas a dar ínfulas de nada porque no te interesa dar ínfulas, porque tú sabes quién eres tú y sabes quién es Dios y sabes quién son las demás personas. Hay una serie de cosas que salen de la palabra de Dios que te dan una paz y una tranquilidad, una calma extraordinaria, te enfoca en lo que te tiene que enfocar, o sea, para ver las cosas de la manera correcta. Familiar. La palabra de Dios es muy familiar con tu familia, con tu núcleo, con las personas que tú amas. Y darles a las que están fuera la palabra de Dios, lo que ellos necesitan más. Bueno, ahí concluimos. La próxima semana seguimos. Esto es interesantísimo y se va a poner mejor todavía. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con todas estas cosas, la minucia interesante de tu palabra que nos hace crecer y nos hace entender todo tu diseño. Te pedimos que todo lo que aprendamos en nosotros tenga una máxima producción para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.